Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos sobre fonoaudiología y rehabilitación en general, neurociencias y todo lo relacionado con la salud y educación. Mi nombre es Jorge Silva y estamos una vez más con un paper al día. Hoy vamos a analizar el abstract del Congreso Mundial de Parkinson correspondiente al estudio de la relación entre la autoeficacia y la actividad de caminar en el mundo real en personas con enfermedad de Parkinson. Recuerden que estamos haciendo análisis sobre el contenido de artículos científicos o abstracts de materias relacionadas con la neurociencia y o la fonoaudiología. Por lo tanto, aprovechen este video como un punto de inicio para futuras investigaciones o para buscar ayuda para posibles usuarios o usuarias que estén atendiendo o que necesiten consejo. Como dije antes, este es el la relación entre la autoeficacia y la actividad de caminar en el mundo real en personas con enfermedad de Parkinson, un estudio de Baker y colegas del año 2023 que fue presentado en el sexto Congreso Mundial de Parkinson celebrado en Barcelona, España. También les debo comentar que existe un video entero hablando sobre el concepto de autoeficacia y su importancia enorme a nivel de evidencia, a nivel también de terapia, y que puede ser utilizado por cualquier profesional, y específicamente nosotros como profesionales de rehabilitación tenemos que tener en cuenta este concepto porque puede explicar bastantes características de las ganancias de la terapia, pero también del aprovechamiento de los recursos terapéuticos. Si antes quieren saber un poco más sobre autoeficacia, les dejo entonces en que sigan en mi playlist eh, el video que yo hice hace un tiempo atrás respecto a la autoeficacia. Bien, vamos a comenzar. Nos comentan los autores y autoras que la actividad física es un objetivo importante de rehabilitación para las personas con enfermedad de Parkinson, debido a su influencia en la discapacidad y en la calidad de vida. La autoeficacia, la creencia en la propia capacidad de realizar una tarea, se ha identificado como un posible contribuyente al comportamiento de caminar en las personas con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el alcance de su influencia no se comprende bien. Buscamos examinar la influencia de la autoeficacia en la actividad de caminar en el mundo real. Les pongo esta imagen de dos personas adultas mayores andando en bicicleta. Es bien sabido la importancia que tiene el ejercicio en el envejecimiento típico, pero también en aquellos aspectos que tienen que ver con enfermedades neurológicas. Pero la importancia de la fotografía es mostrar que dos personas conllevan una misma actividad que depende de la sinergia entre una y otra, la confianza que existe en el uno y otro, pero también en la confianza de su propia habilidad. Es muy importante tener esto en consideración, porque vamos a explicarlo de un momento qué significa que una alta autoeficacia permita un buen desempeño terapéutico. Bien, pero ¿esto qué significa? Bueno, a simples rasgos, creer en nuestras capacidades importa. Y eso también incluye los estudios y también las terapias que rehabilitan personas. Según Yetani, Toglia y Foster, el año 2023, que es un estudio de este año sobre Parkinson, las personas con Parkinson pueden tener una baja autoeficacia cognitiva, lo que puede contribuir a las restricciones de participación y a la reducción de la participación en el tratamiento. O sea, la baja autoeficacia puede actuar como una barrera en términos biopsicosociales. Los terapeutas ocupacionales, deben considerar la autoeficacia con, aquí tradujo el traductor como clientes desde el sentido estadounidense de usuario, con enfermedad de Parkinson. La metodología del estudio fue un estudio transversal tipo encuesta, personas con un promedio de 77,1 años, con una desviación estándar de más o menos 8,71 años. Y la prueba que se utilizó para medir esto fue la escala de duración de la autoeficacia de la marcha, o CUD. Las mujeres fueron el 45,3% de la muestra, los hombres el 54,7%, y se utilizó la escala de Hoehn y Yahr para medir la severidad de la enfermedad de Parkinson, y los sujetos tuvieron puntajes desde el 2 al 3. De tipo 2, 49,6%, casi la mitad.
De 2,5, 40,2%. Y de tipo 3, que ya es moderado, estamos hablando de 10,3%. Las preguntas fueron a través de un cuestionario que iba del 0 al 100% en términos de autoeficacia de la marcha, y fueron medidos por intervalos de 5 minutos. O sea, cada vez que aumentaba la cantidad de minutos caminando, se hacía una pregunta al respecto. Y como dije antes, fueron sujetos con enfermedad de Parkinson leve a moderada. El estudio fue un análisis secundario de una línea de base de datos de un ensayo clínico actual, diseñado para examinar los efectos de un enfoque conductual conectado de la marcha en personas con enfermedad de Parkinson. Al utilizar esta escala, midieron la autoeficacia que las personas tenían respecto a su desempeño al caminar. Las personas con enfermedad de Parkinson puntuaron su confianza en su habilidad para caminar a un paso moderadamente rápido a lo largo de duraciones de marcha de unos 5 minutos de intervalo, como dije antes. La actividad de la marcha fue medida a través de un periodo de una semana, usando un monitor de actividades que registraba los pasos diarios, una variable, y minutos, la otra variable, de una actividad de marcha de intensidad moderada. Ojo con pasos diarios y minutos, porque fueron las variables a estudiar de la investigación. Los resultados. Los resultados de la escala de autoeficacia para caminar, en este contexto de duración de la marcha, tuvieron una media de los puntajes de la prueba de un 54,46%, con una variación del 30,75%. Caminaron 8.258 veces, con una variación de 3.544 pasos por día, y acumularon 8,1 minutos diarios de caminata a intensidad moderada, con una variación del 9,3 minutos. Las posibles correlaciones en estos datos fueron que encontraron que se fueron significativamente asociadas a estos dos datos, que eran duración de la marcha y minutos, o la cantidad de pasos. Bien. Y explicó un 9,5% de la varianza en los pasos diarios, o sea que podríamos decir de casi un 10% de la variabilidad que tiene una persona con Parkinson para caminar depende de su autoeficacia. Aparentemente, porque es una correlación, no es causalidad. Bien, y la prueba también fue significativamente asociada con un 15,3% en la varianza de los minutos diarios de caminata a intensidad moderada. Lo que quiere decir es que casi un sexto de los minutos diarios de caminar de una persona con Parkinson pueden deberse probablemente a, a una autoeficacia, a la autoeficacia percibida de caminar. Lo que quiere decir es que de toda la terapia, si hipotéticamente lográramos resultados a niveles fisiológicos, para las personas con Parkinson, solamente el 80% podría explicarse, no, perdón, el 85% podría explicarse en torno al resultado fisiológico. La autoeficacia es el otro 15%, en este caso el 15,3%. Por lo tanto, es una parte importante, aunque modesta, del desempeño que puede tener una persona con Parkinson para rehabilitar su marcha. Por lo tanto, en las conclusiones, los autores mencionaron que la autoeficacia de la duración de la marcha explicó un modesto pero significativo porcentaje de la actividad de marcha para esta muestra de Parkinson de intensidad leve a moderada. No podemos extrapolarlo a intensidades severas ni tampoco a aquellas otras poblaciones de Parkinson que puedan estar, por ejemplo, con demencia o con otro tipo de correlaciones. Bien, por lo tanto, los clínicos deben considerar evaluar la autoeficacia de la marcha, especialmente para los pacientes con Parkinson que son sedentarios, para determinar su potencial influencia en una actividad de caminata comunitaria. Estudios futuros son necesarios para determinar la modificabilidad de la autoeficacia. Bien, los voy a decir un poco al respecto. Existen muy pocos estudios que midan exactamente la autoeficacia como un constructo válido para identificar factores que influencian en el desempeño de la marcha en personas con Parkinson. Pero es muy importante. Ya lo dijimos antes en ese video, es algo inherente a cualquier tipo de actividad aprendida, la propia capacidad, el sentir que uno es capaz de poder hacer cosas, influye en el compromiso y la participación de actividades, incluyendo actividades terapéuticas. Por lo tanto,
Tener en cuenta esto es importante para el diseño y la implementación de un plan de intervención. En este caso, se enfocaron en los terapeutas ocupacionales, pero esto puede ser extrapolado a cualquier actividad terapéutica y a cualquier tipo de participación. No solamente estamos hablando de profesionales netamente médicos, sino que también hablamos de otros profesionales que participan en salud, como los profesores de educación física, que ya tenemos 3 videos hablando sobre su importancia en colaboración con Foro Biología, que están atrás en el playlist. Y también tenemos el ejemplo de las trabajadoras sociales, de los psicólogos organizacionales, de antropólogos. Tenemos también ejemplos de agentes comunitarios de salud, muchas otras personas que participan diariamente en la implementación de un sistema o un servicio de salud. Bien, y en este caso, como director de la Fundación Regional de Parkinson del Maule, yo tengo que tener en consideración la autoeficacia tanto para el compromiso de asistir a las terapias, que es solo uno de los factores porque pueden influir otros relacionados con lo económico, y también la perspectiva de tratamiento que se hace la persona al momento de participar en una actividad terapéutica. Creo que esos son los fundamentos principales para poder guiar las terapias. Tener esto en consideración es solo un pequeño paso, pero al menos es seguro para poder implementar un plan de intervención. Bueno, ahora les vamos a dejar con las referencias. Destaco de las referencias que esto es muy reciente. Existen estudios de los últimos 5 años, pero más atrás hay pocas. Si van a PubMed, se van a dar cuenta que no había muchas investigaciones al respecto. Por lo tanto, considerar la autoeficacia en Parkinson es muy importante y desglosarla en autoeficacias específicas, que pueden ser la marcha o el equilibrio o la participación en actividades de la vida diaria, y esas actividades diarias dividirlas por instrumentales o básicas. Entendiendo eso, se pueden llegar a hacer buenos estudios. Les va a servir bastante. Y espero que así sea. Les doy las gracias por ver el video y nos veremos en otra oportunidad. Chao.